Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien, disfrutando hoy, por suerte, de una tarde casi primaveral, preciosa, calurosa y que augura un par de días de descanso del frío que hemos tenido. Eh, Vamos a dedicarnos en el día de hoy a continuar con nuestro análisis de algunas de las películas más importantes de los inicios del cine, que como recordarán se convirtió en la vedette del entretenimiento mundial de las primeras décadas del siglo XX. Y habíamos visto la semana pasada, siguiendo un libro que se debe a Homero Alsina Tevenet, que se llama Historias de Películas, ¿verdad? Este que les mostraba la semana pasada, donde Homero nos cuenta diversas cosas referentes a muchas de las películas que hicieron historia en la larga vida del cine hasta nuestros días. La semana pasada estuvimos analizando lo que él nos comentaba acerca de lo que siempre todas las historias del cine coinciden en señalar como la primera, como la película que abre esa historia, que de alguna manera se convierte en el primer mojón de un camino muy exitoso y marcado por una gran cantidad de películas extraordinarias. Esa película era El nacimiento de una nación, de David Griffith, que recordarán que aparte de ser un producto cinematográfico que fue muy exitoso en su tiempo, fue muy importante y sigue siendo importante hasta el día de hoy por plantear uno de los temas fundamentales de la sociedad norteamericana, como es el tema del racismo. Y también sabemos que fue importante porque generó una polémica muy importante con respecto al tema planteado, dando origen así al surgimiento de la crítica especializada cinematográfica. Por supuesto que casi ninguno de nosotros seguramente tiene en la memoria esta película. Es una película que es muy larga y que posiblemente nosotros la hemos visto en algún cineclub o en alguno de los ciclos que o Cinemateca o Cine Universitario o Cinearte daban en su momento cuando nosotros comenzamos a ir al cine. Yo tengo un recuerdo vago de la misma y creo que es muy difícil a esta altura ponerse a mirar un tipo de película como esa. De todas formas, era menester reseñarla porque era la que abría el gran capítulo del cine como entretenimiento. Hoy nos vamos a dedicar a una película que sí, con seguridad absoluta, está en la mente de todos nosotros y todos tenemos recuerdos de escenas concretas de esa película, de su trama, con mucho detalle, porque es una película que marcó enormemente las generaciones de nuestra, básicamente, a pesar de que la película para muchos de nosotros se realizó cuando éramos niños todavía, pero cuando fuimos mayores la vimos seguramente más de una vez. Me refiero, por supuesto, a Lo que el viento se llevó, esta película dirigida por Victor Fleming en 1939. Y vamos a seguir lo que nos cuenta Homero Alsina Tevenet en su libro respecto a esta película, que se abre en un capitulito perdón, que tiene un fotograma de Clark Gable y de Hattie McDonald, la intérprete negra, que recordarán que es la primera mujer negra que gana un Oscar de la Academia por su actuación en esta película. Y sobre Lo que el viento se llevó nos comenta Homero. Dice: en la noche del sábado 10 de diciembre de 1938, David Selznick estaba razonablemente preocupado. En pocos minutos debía dar la orden para que varios batallones de técnicos, artesanos y bomberos prendieran fuego a unas viejas escenografías previamente maquilladas, simulando así el incendio de la ciudad de Atlanta. Ese era un episodio de la Guerra Civil Americana que se había producido durante el ataque del general Sherman en 1864
y con la reconstrucción de este incendio culminaría la primer mitad de Lo que el viento se llevó. Todos los que vimos la película nos acordamos de este episodio, ¿verdad? Son las escenas finales de la primera parte, antes que se produjera el corte de la película, en la cual Atlanta era devorada por el fuego. Una imagen que estoy seguro todos nosotros tenemos en nuestra memoria marcada, valga la redundancia, a fuego. Muy bien. Contra ese fondo rojizo del incendio, dos lejanas siluetas en un carruaje representarían a Scarlett O'Hara y a Rhett Butler huyendo del desastre, es decir, a la pareja protagónica que huye del desastre. La secuencia debía ser tan espectacular como dramática, porque el asunto de la película es, en definitiva, la peripecia de algunos hombres y mujeres del suramericano antes y después de aquella guerra de 1861-1865. Con el incendio se iniciaría el rodaje de una de las películas más caras en la historia previa de Hollywood y se despejaría el terreno para construir nuevas escenografías. Obviamente acá aprovecharon los estudios a quemar una gran cantidad de decorados que ocupaban espacio, porque no se olviden que ya en 1936 había habido una gran cantidad de películas del cine mudo y todas obviamente construían las escenografías para su filmación y por lo tanto había una gran cantidad de escenografía que se aprovechó en este espectáculo inaugural del cine norteamericano. Se aprovechó el incendio de Atlanta para quemar una gran parte de esas escenografías. Y aparte es curioso que el rodaje de la película se inicia con esta secuencia. O sea que no se inicia por el principio de la película o por cualquier otro episodio, sino que comienza el rodaje propio de la película con el incendio de Atlanta. Y continúa Homero diciéndonos: en ese minuto decisivo, sin embargo, el productor Selznick tenía cientos de problemas por resolver. El mayor de ellos era no haber encontrado aún a la actriz perfecta para su Scarlett O'Hara, y sin ella no habría película posible. Lo curioso de esta película es que se arma todo para hacerla, se comienza el rodaje y el elenco todavía, y fundamentalmente su estrella femenina, no está definido. Entonces continúa la historia así. En los 30 meses previos a esa tarde de 1938, Selznick había dado muchos pasos. En mayo de 1936, empujado por su agente en Nueva York y tras semanas de vacilaciones, había comprado los derechos cinematográficos de la novela Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell, pagando la entonces enorme cifra de $50.000, aunque solo conocía la sinopsis de un texto inédito cuya autora era una desconocida. O sea que lo primero, el puntapié inicial de esta película es cuando, 2 años antes del comienzo del rodaje, el productor compra la novela sobre la cual se va a rodar la película. Muy bien. Por otra parte, las vacilaciones de Selznick tenían un fundamento. ¿Por qué? Porque ninguna película sobre la guerra civil había sido un éxito, con la única excepción del Nacimiento de una nación, que fue la que vimos la semana pasada, ¿verdad? La única película que había tomado como temática la guerra civil y había tenido éxito con el público y había generado una controversia tremenda había sido justamente El Nacimiento de una nación en 1914. Habían pasado 24 años y todas las otras películas que se habían filmado con esta temática habían fracasado. Por lo tanto, obviamente que Selznick tenía dudas de si embarcarse o no en la filmación de otra película cuyo tema tuviese que ver con la guerra civil. Así que muy bien. En fecha más reciente a la del 38, por ejemplo, Rosa de Sangre, dirigida por King Vidor en 1935, había sido un fracaso comercial tremendo. Pero en 1936, Selznick se arriesgó, llevado por su instinto de gran jugador de póker. 2 meses después de su compra, de la compra de la novela, ¿verdad?, la editorial Macmillan lanzó la novela y logró un éxito abrumador, con 10.000 ejemplares al comienzo
50.000 la semana siguiente y medio millón de ejemplares en un año, y finalmente el codiciado premio Pulitzer en 1937. O sea que la novela, en el correr de ese año 36 y el 37, se hizo muy famosa, muy leída y mereció un Pulitzer. Por lo tanto, ya Selznick tenía una gran ventaja porque iba a trabajar sobre una novela que fue muy exitosa en la historia literaria de Estados Unidos. A esas alturas, el público del país gritaba que Clark Gable era el único actor posible para encarnar el Red Battle de la novela. O sea que acá la gente, cuando leyó la novela, automáticamente identificó a su héroe con el gran actor, entonces el máximo actor de moda, que era Clark Gable. O sea que eso era el rumor público y a eso Selznick le prestó atención y rápidamente comienza a buscar el cómo hacerse con la actuación de Gable. Así que continúa Homero. Este clamor obligó a Selznick, cuya única certidumbre inicial era la elección de George Cukor como director, pero para conseguir a Gable, que era un artista fijo de la Metro, que no podía trabajar para otra empresa, Selznick debió negociar con Louis B. Mayer, ¿verdad? Louis B. Mayer, el famoso ejecutivo superior de la Metro-Goldwyn-Mayer, de la MGM, ¿verdad? Que era su suegro. Se había casado Selznick en 1930 con la hija de Louis B. Mayer. Así que era su suegro, pero también su amigo, pero también su competidor desde el punto de vista del negocio cinematográfico. Los tratos complicados habían sido ya normales para Selznick, que a los 34 años había atravesado puestos mayores en la Metro, en la Paramount, en la RKO, otra vez en la Metro, hasta que en 1935 fundó la Selznick International, se hizo independiente y arriesgó dinero propio y de sus socios en muchas películas que fueron muy famosas, muy importantes y muy exitosas en esta historia inicial del cine, fundamentalmente del cine sonoro. Y ya en la década esta de fines del 30, del 40, también del cine en color. Entonces, de estas películas que cimentaron la fama de Selznick, Homero nombra 3 películas, que son El jardín de Alá, El prisionero de Zenda y Nace una estrella. Y yo de esas 3 películas les quiero dar algunos datos. Las 3 películas las pueden ver, si van a Google y las buscan, están las 3 películas en su versión completa, en versión inglesa con subtitulado en español, y también El prisionero de Zenda también está en versión en español, doblada. Pero de estas películas, recordarán, en 1937, sobre una novela también de Anthony Hope, uno de los novelistas de fines del siglo XIX norteamericanos, se había generado para toda el área de espectáculos. Fue una novela que concitó mucha atención y por lo tanto, antes de llevarla al cine o conjuntamente con llevarla al cine, porque se hicieron 3 versiones en cine mudo, también se hizo un intento, después de esas 3 versiones exitosas, de llevarla al cine sonoro. Y entonces se filma en cine sonoro en el año 37 con Ronald Colman y Madeleine Carroll como actores principales y fundamentalmente con Douglas Fairbanks, que Douglas Fairbanks fue el que representaba a Ruperto Denzó, que es el protagonista de esta novela. Y también tenía la actuación de un jovencísimo David Niven en esta película, ¿verdad? Se hizo entonces en este año. La novela de Anthony Hope era de 1984, se habían hecho 3 versiones mudas y luego esta versión del 37. Tuvo muchísimo éxito, sigue siendo una película muy interesante de ver aún hoy por su dinámica y por la forma en que está filmada. Tuvo una remake en 1952 que la estelarizó Stewart Granger, Deborah Kerr y James Mason. Yo me acuerdo más de la primera, de la de Douglas Fairbanks, porque aparte es una de las películas que cimentó la fama cinematográfica de Douglas Fairbanks, o sea que es una película muy interesante.
también en este año, 37, Selznick pone el mojón inicial de una película o de un texto que va a ser muy exitoso en la historia del cine y que se va a realizar varias veces, que es la de Nace una estrella, ¿verdad? A Star is Born. Nace una estrella, que también estaba basada en una novela, en una historia de, no recuerdo ahora el nombre de quién fue, hay que buscarlo, pero era una historia que ya había sido llevada al teatro antes de ser llevada al cine. Lo importante, tiene una música de Max Steiner. Max Steiner es uno de los principales y primeros músicos de Hollywood, de los que componen música específica para las películas. Y estas películas primeras de Selznick son las que cimentan la fama de Steiner como productor musical hollywoodense. Esta película de 1937, de Nace una estrella, fue protagonizada por Janet Gaynor y por Frederick March. Yo de esta no me acuerdo específicamente, de esta versión. Tengo idea de haberla visto, pero no me acuerdo de ella. Pero luego tuvo 3 versiones posteriores, o sea que hay 4 películas de Nace una estrella. Esta del 37 es la primera, luego se hizo la remake en 1954, de esta sí me acuerdo, y ustedes seguramente también se acuerdan, porque esta estuvo interpretada por Judy Garland y James Mason. En la época dorada de Judy Garland, y fue uno de los grandes éxitos de su carrera, ¿verdad? Luego también se retomó en 1976, y de esta también yo tengo memoria, la interpretó Barbra Streisand y Kris Kristofferson. Y luego la última, que la dieron hace un par de años, que estuvo en la carrera de los Oscars del año pasado, con muy importante éxito, que fue la que filmó Lady Gaga con Bradley Cooper, que es la última remake de esta película Nace una estrella, que comienza su exitosa andadura por los pasillos de Hollywood en la película de Selznick de 1937. Y finalmente hay otra película que conforma este trío inaugural de Selznick como productor, que es El Jardín de Alá. El Jardín de Alá fue filmada en 1936, había tenido 2 versiones mudas también. También tiene música de Max Steiner y fue interpretada nada más ni nada menos que por Marlene Dietrich y Charles Boyer. Y bueno, están todas las 3 películas, están en versión que las pueden ver, o sea que si quieren recordar los cines de nuestras épocas juveniles, pueden remitirse a ella. Vamos a parar acá en el videito, que ya estamos casi en los 18 minutos, y retomamos en el siguiente.